del líquido amniótico por encima del percentil 97 para la edad gestacional, la infección ovular, que eso es más de un debilitamiento de la membrana, y la placenta previa. ¿Por qué? Porque sabemos que las membranas cerca, primero que nada vamos a aclarar que eso es la placenta previa, que ustedes saben. La placenta previa es la inserción de la placenta o sobre el orificio cervical interno o a menos de 2 centímetros. ¿Ah? Ya sabemos que las membranas, en el caso de la placenta previa, son distintas, ¿tá? Son más rugosas y más frágiles, y por lo tanto tienen mayor riesgo de asociar una rotura prematura de membrana. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes están frente a una paciente con una rotura prematura de membranas, dentro de todos los factores de riesgo que tienen que interrogar, que generalmente es la parte del interrogatorio de los antecedentes, acuérdense de estos para ir a buscarlos. Bien. Entonces, dentro de las complicaciones, cuando se nos rompen las membranas, las tenemos que dividir en complicaciones que son agudas y complicaciones que son más crónicas. ¿Tá? Dentro de las complicaciones agudas, las más importantes que tienen que tener son la prosidencia, tanto del cordón como de miembros fetales, que eso es una emergencia, la presencia de cordón, y dentro de las causas ovulares que nos puede dar como complicación es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. La placenta generalmente se va a desprender en el alumbramiento, luego del nacimiento, ese es el momento natural del desprendimiento. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, un polihidrámico y tengo una rotura que es intempestiva, la salida de líquido, por los cambios en presiones me puede pasar de que se me desprenda la placenta, y eso es una complicación aguda. Por eso, cuando llega la paciente a la puerta de emergencia, yo les dije que lo primero que hacemos es ocultar latidos, porque yo ya sé que si tiene latidos normales, el cordón no hizo una prosidencia y no estoy adelante de un DPPNI. Entonces yo ya descarté las más graves agudas. Después entran lo que son las complicaciones vinculadas al paso del tiempo. Una vez que nosotros tenemos una rotura de membranas, las membranas cumplen como dos funciones. Una física, que es retener al feto, el líquido y el cordón dentro de la cavidad amniótica. Y esa es una función mecánica. Se rompen, que tenemos riesgo de las presidencias, como les acabo de decir. Pero lo otro es que también me sirve como un aislante para lo que son las infecciones. ¿Por qué? Porque yo ya sé que dentro de la cavidad amniótica es un ambiente relativamente estéril. Les digo relativamente estéril porque van a leer estéril por todos lados, pero las últimas investigaciones hablan de que en realidad existe un componente bacteriano que es fisiológico y que tiene que estar. Es como una flora propia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se rompen las membranas, lo que sí se me pone en contacto es la cavidad amniótica, los gérmenes de la vagina. La vagina seguro es un lugar estéril. Entonces yo infecto por ascenso de esos gérmenes y llegada a la cavidad amniótica. Y ahí es donde entran todas las complicaciones crónicas de la rotura prematura de membranas. ¿Tá? Y dentro de esas la infección ovular, que es la coriamnionitis, que es la que más me preocupa. Para la madre, además, otras complicaciones que tenemos que considerar son el mayor intervencionismo obstétrico, porque tienen mayor intervencionismo, y ya sabemos que estas pacientes tienen un mayor riesgo si desarrollan una coriamnionitis de una sepsis materna, y después, en el puerperio, estas pacientes tienen un mayor riesgo de una endometritis puerperal, que es la infección del endometrio, que es la capa interna del útero. ¿Ah? Y a su vez, por supuesto, tienen mayor riesgo la paciente embarazada, como les dije, si tuvo una rotura prematura de membranas, de que tengan los siguientes embarazos también rotura prematura de membranas. Bien, y entonces, vamos a hablar un poco del manejo. Yo les dije, la rotura prematura de membranas es responsable de 1/3 de la prematurez. ¿Tá? ¿Por qué? Primero porque casi el 90%, una vez que se rompen membranas, va a iniciar el trabajo de parto en forma espontánea. Dentro de los que no inician el trabajo de parto en forma espontánea, yo ya sé que a las 34 semanas lo voy a interrumpir. ¿Y eso por qué es? Porque yo tomo como punto de corte de las 34 semanas. Y ahí, como ustedes ven, tiene una gráfica que hicimos, graficamos dos cosas. Uno, lo que es la mortalidad perinatal en función de la edad gestacional. Y otro, el riesgo de infección. Entonces, a mí la mortalidad me va disminuyendo a medida que me acerco al término, y después de las 42 semanas empieza a aumentar de vuelta, y el riesgo de infección, una vez que se produce la rotura de membranas, me va aumentando en forma exponencial a medida que la latencia, que era el tiempo entre la rotura y el nacimiento, aumenta. ¿Tá? Entonces, sabemos que el punto de corte está alrededor de las 34 semanas. A partir de ese momento, los riesgos de la prematurez son menores
que los riesgos vinculados a la infección. Entonces ahí tomamos una conducta activa de interrupción. ¿Tá? Lo que tienen que estar seguro es que frente a una paciente que yo hago un diagnóstico, una rotura prematura de membranas, un embarazo pretérmino, yo ya sé que se va a hacer un pretérmino. ¿Tá? Nunca voy a llegar al término con esa mujer. Entonces, por lo tanto, una vez que yo hago mi diagnóstico de rotura prematura de membranas, ¿qué me va a importar? Pero va a ser un pilar diagnóstico y me va a determinar conducta, el cálculo de la edad gestacional. Entonces, nunca con una paciente con una rotura prematura de membranas me pueden quedar dudas del cálculo de la edad gestacional. ¿Ah? Yo sé que estuvieron hablando un poco con Patricia de cómo era el cálculo, se los voy a recordar nomás en las primeras clases como para irlo dejando como bien grabado a fuego. Acuérdense siempre, interrogamos la fecha de última menstruación, que cuando es cierta, segura y confiable, es decir, predecida por 3 ciclos previos en los cuales la paciente no me dio ni lactancia ni compuestos anovulatorios, decimos que esa es una fecha de última menstruación normal y la tomamos para calcular las semanas de amenorrea. ¿Ah? Para eso van a utilizar el histograma que parándose en la fecha que la paciente refiere, la fecha de última menstruación, se van a fijar la fecha de la consulta, cuántas semanas de amenorrea. A partir de eso, nosotros lo que vamos a hacer es pedirle si tiene ecografías. ¿Ah? Nosotros sabemos que la ecografía, cuando se realiza antes de las 13 semanas, por medición de la longitud cefalocaudal, antes de que llegue a los, o sea, cuando es hasta 84 milímetros de longitud, tiene un error en el cálculo de la edad gestacional de menos de una semana. Entonces, si yo tengo una fecha de última menstruación con una ecografía precoz que es acorde, es decir, que tengo menos de una semana de diferencia entre esos dos cálculos, yo puedo hacer un cálculo de la edad gestacional sin duda de lo que estoy haciendo. ¿Tá? A medida que la ecografía es más tardía, o yo no tengo una fecha de última menstruación cierta, segura y confiable, empiezan a aparecer las dudas diagnósticas de la edad gestacional. ¿Tá? Por eso la importancia de la ecografía en el primer trimestre, que me ayuda como a sellar el diagnóstico de la edad gestacional. Bien, entonces, vamos a hablar de distintos escenarios. ¿Qué pasa cuando yo tengo una rotura prematura de membranas en un mayor a 37 semanas, es decir, un término? Esto es una situación que, si bien dijimos que las roturas se rompen, las membranas se rompen en el trabajo de parto, eso sería el normal, me está pasando ante el trabajo de parto, me está pasando en el embarazo de término. Entonces es una situación totalmente distinta de lo que es la rotura en el embarazo de protérmino. Estas pacientes siempre tienen criterio de ingreso, ¿ah? Lo que van a hacer va a ser confirmar la gestacional, por supuesto, porque me ayuda a tomar las decisiones que tengo que hacer, y lo que vamos a hacer es monitorear la salud fetal. Y para eso hacemos un cardiotocograma basal. ¿Ah? Es el monitoreo, capaz que en algún lugar lo vieron, que lo que hacemos es registrar la frecuencia cardíaca fetal durante 20-30 minutos y a su vez estamos teniendo... Perdón, profe, ¿podés ir un poquito más despacio en la exposición? ¿Qué duda te queda? No, si podés hablar un poquito más despacio, más lento, digamos. Bueno. Gracias. El monitoreo fetal tiene dos cosas que censo, lo que es los latidos fetales y el tocograma. ¿Vale? Con eso yo lo que hago es ver los aumentos de presión. Me sirve como para valorar la frecuencia cardíaca fetal comparado con lo que son las contracciones uterinas. ¿Ah? Esto lo hacemos durante 20-30 minutos y vamos a valorar varias cosas. Uno es que la frecuencia cardíaca fetal sea normal. Sabemos que los latidos fetales son normales cuando están entre 120 y 160 latidos por minuto. Lo otro que vamos a ver es la variabilidad. ¿Ah? Una cosa es un monitoreo que es una línea chata de cero variabilidad, y otra cosa es un feto que es sano, que tiene una variabilidad de por lo menos 5 latidos, de 5 latidos intra, o sea, la variabilidad, van a ver que cuando ustedes lo ven, los latidos fetales, cuando nosotros tenemos, tengo que ilustrar esto, si ustedes no lo ven es como medio difícil. El monitoreo, si ustedes se lo imaginan, es como si fuera una tira que me va a ir sacando a medida que va respirando, ¿está? Arriba yo voy a ver lo que son los latidos fetales, y la variabilidad es esto, que ustedes ven que es como clavado, como dientes de sierra, como que los latidos suben y bajan por lo menos 5 interlatidos, ¿tá? Y por lo tanto, cuando yo tengo una escasa variabilidad, los latidos son siempre iguales, es una línea de continuo, ¿tá? Como si la frecuencia del feto se mantuviera siempre en 140 y nunca variara de eso. Eso es una escasa variabilidad, ¿tá? Y me habla de un mayor riesgo de parálisis cerebral y de ingreso a CTI neonatal. Lo otro que ustedes van a ver
es si con los movimientos o con las contracciones ese feto tiene ascensos en los latidos, de por lo menos 15 latidos. ¿Por qué? Porque es igual que nosotros, un adulto sano. Si ustedes hacen ejercicio, ¿qué les pasa? Aumentan la frecuencia cardíaca. Y al feto, cuando uno le pone o aumenta o hace un movimiento o tiene un control estresor, que son las contracciones, si es sano, aumenta también la frecuencia cardíaca. ¿Está? Bien, Profe, y lo otro que van a perdón, valorar es... ¿te puedo hacer una pregunta? Porque si el feto tiene coriomionitis, no una infección, ¿no se supone que aumentan las frecuencias cardíacas fetales? Sí, ahora llegamos a la infección y hablamos de eso. Por eso, por ahora estamos hablando de lo que es normal. Y lo otro que van a ver es que tenga la presencia de movimientos. Un feto sano se mueve, entonces nosotros tenemos que saber que en 20, 30 minutos tiene que tener de 2 a 3 movimientos mínimo. Generalmente tienen más, pero si tienen menos de 2 movimientos, ojo, podemos estar frente a un elemento que no es tranquilizador de la salud fetal. Bien, ¿y qué es lo otro que ustedes se van a fijar cuando llega un embarazo de término? Si contamos en el carné obstétrico con el resultado del exudado rectovaginal. ¿Por qué? Ustedes ya tuvieron neonatología y vieron que una de las principales causas de sepsis neonatal es el estreptococo de grupo B. Entonces, por eso nosotros es parte de las rutinas del embarazo solicitarlo entre las 35 y 37 semanas. Si llegáramos a tener un estreptococo de grupo B positivo, tiene indicación de hacer profilaxis con penicilina cristalina, que la dosis en la cual se hace son 5 millones de unidades de dosis carga, y después hacen 2,5 millones cada 4 horas hasta el nacimiento. ¿Cuándo más tenemos indicación de hacer profilaxis para el estreptococo de grupo B? Si la paciente tuvo una infección urinaria al estreptococo de grupo B en el embarazo, si se trata de un embarazo pretérmino, si la paciente tiene una rotura mayor de 18 horas, si hace fiebre durante el trabajo de parto, o si tiene el antecedente de un embarazo anterior a haber tenido un recién nacido con una sepsis connatal. Esos son todos criterios para hacer profilaxis. Y acá ahora viene, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Esta paciente rompió membranas y no está en trabajo de parto. Entonces viene la discusión. ¿Vamos a ayudarla a que inicie el trabajo de parto o esperamos a que inicie en forma espontánea? Y esto no está del todo pautado en ninguna guía de qué sea mejor. Algunos centros se manejan con que si a las 6 horas no inició el trabajo de parto de forma espontánea, se le ofrece inducirla con oxitocina, y algunos centros plantean que se tiene que iniciar la inducción con oxitocina de entrada. Esto es una decisión que tomamos en conjunto con la paciente. Lo que tiene que quedar claro es que nosotros tenemos que lograr el nacimiento, y que a medida que pasen las horas entre la rotura y el nacimiento, me aumentan los riesgos de infección. Y eso yo se lo tengo que decir a la mujer. Si la mujer quiere esperar de todas formas a que inicie el trabajo de parto de forma espontánea, esperamos, no hay problema. Pero tiene que estar enterada de cuáles son los riesgos. Y lo que nosotros hacemos en nuestro centro, lo que está protocolizado, es que a las 6 horas de rotura, nosotros pasamos a considerar que hay una contaminación. No quiere decir que esté infectado, pero que sí hay una contaminación. Y ahí empezamos con este antibiótico en forma profiláctica, que es ampicilina, 1 gramo cada 6 horas hasta el nacimiento. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puede variar o sea, lo que se haga si la cantidad de líquido amniótico es mayor en la pérdida o no? ¿O es poco no? Eso no nos guía. Bueno, esa es la rotura de membranas en término. Muy bien. Profe, sí. Perdón. O sea que si la paciente quiere esperar, de todas formas, yo le tengo que decir que a las 6 horas le voy a administrar. Vamos a iniciar el antibiótico. Nosotros empezamos la inducción del trabajo, si después de 12, 18 horas con oxitocina, con buenas contracciones, no logro que entre en trabajo de parto, eso es un fracaso de inducción y tiene indicación de nacimiento por operación cesárea. Y nada, sepan lo que les dije, que mayor a 18 horas se considera como con riesgo de infección por estreptococo grupo B, y nosotros ahí rotamos el antibiótico a la penicilina cristalina. Muy bien, bueno. ¿Qué pasa cuando es un pretérmino, pero es mayor a las 34 semanas que yo les hablaba que era el punto de corte?
Ahí, por supuesto, también ingresa, confirmamos la edad gestacional, siempre es como un pilar diagnóstico, hacemos otro monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, y ¿qué hacemos con el estreptococo? Yo ya les dije que si tenemos un pretérmino, tiene indicación de profilaxis. ¿Ah? A veces pasa de que justo esa paciente se hizo el exudado 3 días antes y vos contás con el resultado negativo. Y ahí puede llegar a ser más discutible hacerle o no la profilaxis. ¿Ah? Ahí lo hablan con el neonatólogo y se ve qué se hace. Pero si no tenés el resultado del exudado, lleva seguro antibiótico por el riesgo de la infección a estrepto. Lo mismo, si no inicia en forma espontánea, hay que inducir el trabajo de parto, y acá viene la discusión de si hay que madurar los pulmones de este bebé o no. ¿Está? Por pauta, lo que está pautado acá en Uruguay, lo que nosotros hacemos es, si la paciente no recibió nunca un ciclo de corticoides previo, empezamos la inducción de la maduración pulmonar fetal. Ahora, yo no demoro el nacimiento por que reciba las dosis de corticoides, ¿ah? Que reciba las que llegue a recibir, pero no me obliga a tener una conducta expectante con esta paciente. ¿Está? Si la paciente ya recibió en el embarazo, por otra razón, un ciclo de corticoides, ya no tiene indicación de hacerle otro. ¿Bien? Aunque haya sido muy antes. Sí, no importa. No importa el tiempo de diferencia. Con un ciclo previo entre las 34 y 37 semanas no tiene indicación. El uso de los corticoides está como muy demostrado entre las 24 y 34 semanas. ¿Ah? Ahí sí se vio todo el beneficio asociado a lo que es disminuye el riesgo de enfermedad membrana, de distrés respiratorio, de hemorragia intraventricular, de enterocolitis necrotizante. ¿Ah? Últimamente hay algunos trabajos que hablan del uso entre las 34 y 37 semanas para disminuir sobre todo los riesgos vinculados al distrés respiratorio, porque las otras son tan frecuentes a esa edad. Lo que se vio es que los corticoides, si bien tienen tremendo beneficio para lo que es el tratamiento de la prematurez, su uso más de 2 ciclos puede generar algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central con alteraciones en el desarrollo después de ese niño. Entonces no podemos hacer ciclos eternamente de corticoides. ¿Ah? Cuando tiene un ciclo previo, ya no vale la pena correr riesgo de que este recién nacido tenga una alteración del sistema nervioso central en el balance de lo que son los riesgos de la prematurez a un embarazo de 34 semanas. ¿Ah? Profe. Bien. Sí. Y acá en Uruguay se hace, antes de terminar lo que es la gestación, las pruebas esas de madurez fetal, como lo de surfactante albúmina. No. O sea, están descritas, pero no las hacemos. Generalmente, si está madurado, ya está madurado. ¿Ah? Bien. Entre las 24 y las 34 semanas, estas son como las más problemáticas. ¿Por qué? Porque a partir de las 24 semanas nosotros ya podemos empezar a hablar de que este embarazo es viable. Dependiendo del centro, dependiendo del peso, pero anda ahí ya cerca más de la viabilidad. ¿Tá? Y las 34 semanas es el punto de corte. Entonces, sumamente importante que esta paciente cuando ingresa, no ingresa a cualquier centro. Ingresa a un centro que tenga un CTI neonatal. ¿Tá? Porque las únicas 2 medidas que han mejorado lo que es la mortalidad perinatal son el nacimiento en un centro que tenga un CTI neonatal y la inducción de la maduración pulmonar con los corticoides. Entonces estas pacientes sí o sí tienen que estar internadas en un centro que tenga un CTI neonatal. Si la paciente no presenta ningún elemento de infección, yo voy a mantener una conducta expectante. ¿Por qué? Porque cuantos más días yo gane dentro del útero, mejora lo que es la maduración y mejora el peso. ¿Ah? Ahora, ¿por qué va estudiado esto? Por la presencia de elementos de infección. Cuando yo sospeche que hay una infección, ahí tengo indicación de interrupción del embarazo enseguida. Y eso se lo tiene que explicar siempre a la paciente cuando ingresa. ¿Ah? Entonces, estas pacientes van a tener controles clínicos diarios. Nosotros tenemos en la historia una planilla en la cual registramos todos los días si la paciente tiene elementos de síndrome toxinfeccioso, si tiene contracciones, si hizo fiebre, cómo está la frecuencia cardíaca materna, cómo está la frecuencia cardíaca fetal, cómo está el líquido, si agregó algún cambio de color, si agregó fetidez. ¿Ah? Todo eso nosotros lo registramos todos los días. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos que si esa paciente empieza a presentar algún elemento de infección, yo tengo la indicación de interrupción. ¿Y cuáles van a ser los elementos que me hablen de una infección intrauterina? A nivel materno, bueno, los elementos de síndrome toxinfeccioso, que la paciente se sienta fiebrada, que tenga fiebre, que tenga una taquicardia materna,
que al examen físico yo le encuentre lo que es sensibilidad o irritabilidad uterina. Sensibilidad es cuando uno va a palpar el fondo uterino, que a la paciente le despierte dolor. La irritabilidad es que cuando nosotros palpamos el fondo uterino, eso genere contracciones, como una irritación. ¿Ah? A nivel fetal, ¿qué puede pasar? Como signos precoces, estos fetos se pueden dejar de mover, y a la ecografía se observa de que no tienen movimientos respiratorios ni dilutorios, y lo otro que pueden agregar es una taquicardia fetal. ¿Ah? Y después del líquido, lo otro que podemos encontrar es que agregue fetidez o que tenga algún cambio en el color que nos pueda orientar. Por eso nosotros vamos a estar luchando estas cosas todos los días. Ahora, ¿le vamos a pedir paraclínica todos los días? No, porque ya se vio que no es beneficioso y no nos cambia tanto la conducta. Sí, cuando ingresa nosotros vamos a sacar un hemograma para valorar la presencia de anemia y además para ver la leucocitosis, y una PCR, que es un reactante de fase aguda. ¿Tá? Si la paciente en algún momento me agrega algún elemento clínico que me deja la duda si esto es una infección o qué es, yo puedo pedirle paraclínica y comparada con la del ingreso, ayudarme en la toma de decisiones. ¿Tá? Bien. Dentro de las cosas que vamos a hacer con esta paciente cuando ingresa, perdón que ahí me fui atrás, le vamos a indicar la maduración pulmonar, porque ya hablamos de que eso es una de las medidas que disminuye la mortalidad asociada a la prematurez, y después vamos a tener que seguir con el control del embarazo. Si están en el segundo trimestre, hacer la rutina del segundo trimestre, y valorar el crecimiento de este feto con una ecografía cada 15 días. ¿Tá? ¿Cuál es el riesgo de nosotros tener una rotura prematura y prolongada en un embarazo menor de 27 semanas? Líquido amniótico. Dentro de todas las funciones que tiene, además me permite el desarrollo anatómico fetal normal. Cuando yo tengo una anidramia, que es la ausencia de líquido amniótico, pueden empezar a dar malformaciones más asociadas a lo que es postural del feto. ¿Ah? Entonces podemos llegar a ver algo que leyeron por ahí, que es secuencia Potter. ¿Qué les pasa a esos fetos? No tienen espacio donde desarrollarse, entonces además de tener algunas alteraciones de lo que es el desarrollo anatómico, además el líquido amniótico cuando lo degluten, parte de eso va a lo que es el árbol respiratorio y ayuda a formar lo que son los pulmones. Entonces estos pacientes no solo pueden tener alteraciones en la cara y en los miembros por la posición, sino que además se acompañan de lo que se llama hipoplasia pulmonar. Entonces son recién nacidos cuando nacen, para el neonatólogo son muy difíciles de manejar, porque no los pueden ventilar, porque por más que vos le estés poniendo una ventilación mecánica arriba, lo que no tienes son alveolos para hacer un intercambio, entonces es muy difícil manejar estos recién nacidos. ¿Ah? Eso es un riesgo que hay que tener en cuenta y que hay que hablar con la mujer en las roturas, sobre todo menores de 27 semanas. ¿Ah? Bien. Y después lo otro que vamos a hacer es tratamiento antibiótico. ¿Tá? Y acá hay muchas cosas para decir que es importante que les queden claras. Nosotros, ¿por qué vamos a hacer el tratamiento antibiótico? Porque ya sabemos que me aumenta el tiempo de latencia, me disminuye el riesgo de infección materna y fetal, y como me aumenta el tiempo de latencia, me disminuye la mortalidad dependiente de la edad gestacional. ¿Tá? Ahora, lo que se vio, y esto sí ya está demostrado, es que yo no mejoro la latencia si le doy antibióticos más allá de 10 días. Resultados en mí. Yo le puedo dar antibióticos durante un mes y van a ser en el mismo momento que el que yo le di antibióticos solo durante 10 días. Lo que sí me va a empeorar es que cuando yo le pongo antibióticos más de 10 días, favorezco el desarrollo de gérmenes atípicos. ¿No? Entonces empiezan a aparecer infecciones ovulares a gérmenes que son más difíciles de manejar. Y sobre todo, además, empieza a haber un componente inflamatorio a nivel del feto, que cuando nace también dificulta mucho el manejo de ese tema. Entonces tienen indicación de estar con tratamiento antibiótico de 7 a 10 días. ¿Ah? Y lo otro que ustedes tienen que saber es que si yo les digo que las contracciones uterinas dolorosas son un elemento de infección, yo no debería uteroinhibir a estas pacientes. El único momento en el cual está justificado uteroinhibirla es si ustedes la están trasladando a una policlínica en el medio de la nada y tienen que llegar a un centro de tercer nivel. ¿Tá? Más allá de eso, está contraindicado el uso de tocolíticos. Bien. Lo mismo de que les hablaba hoy de los glucocorticoides, si tuvo un ciclo previo, nosotros lo que vamos a hacer es, si pienso que van a hacer en menos de una semana, le puedo hacer el segundo ciclo, pero no más de 2 ciclos. ¿Tá? Sara, Y a ¿te las puedo hacer 34 una pregunta?
Sí, Dijiste que la única indicación de los tocolíticos es en un caso de que la estés trasladando a un centro de tercer nivel. sí. En estos casos, Un sí, tocolítico es para inducir contracciones, ¿verdad? inhibir contracciones. Ah, al revés, inhibir. Está bárbaro. ¿Ah? Son nutroinhibidores. En las roturas de membrana es la única indicación. En la amenaza de parto prematuro hay otras indicaciones, pero en la rotura prematura de membranas es la única indicación. ¿Ah? Lo que le decía a las corticoides, si yo pienso que este feto va a nacer en menos de una semana y ya recibió un ciclo, bueno, ahí sí le puedo hacer un segundo ciclo, cuando es menor de 34 semanas. Ahora, si ya recibió 2 ciclos, yo ya no le puedo hacer. ¿Ah? Está contraindicado. Bien, del tratamiento antibiótico. Y esto les puse acá como estas 2 tablas, porque van a ver que hay mucha cosa escrita que es lo ideal, que las guías internacionales nos hablan de que es lo ideal, que es el uso de la eritromicina. ¿Tá? ¿Cuál es el problema? No hay eritromicina en Uruguay para usar. Entonces, no podemos hacerlo ideal. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros empezamos el tratamiento con ampicilina, 1 gramo intravenoso cada 6 horas, y eso se hace por 2 días. ¿Tá? Si la paciente evoluciona clínicamente bien y no agrega ningún elemento de infección, paso al tratamiento bioral. Y ahí hacemos amoxicilina, 500 miligramos bioral cada 6 horas, hasta cumplir los 7 a 10 días. ¿Ah? En los embarazos menores de 32 semanas, ya se sabe que los gérmenes que puedan estar involucrados son un poco distintos y predominan los gérmenes atípicos. Por esa razón, en los menores de 32 semanas, se agrega la citromicina, que se puede dar 500 miligramos vía oral día por 3 días, o 1 gramo dosis única. ¿Tá? Lo pueden parar de las 2 maneras, cualquiera de las 2 está bien. ¿Les quedó claro? Sí. Sí. Perfecto. Está. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de otra cosa que es la neuroprotección. ¿Tá? Los embarazos menores a 32 semanas tienen mucho más riesgo de desarrollar una parálisis cerebral o tener trastornos neurológicos. En esos embarazos se vio que si van a nacer, nosotros tenemos indicación de hacer neuroprotección con sulfato de magnesio. ¿Tá? Que por suerte van a ver que tienen pocas dosis para aprender en este curso, y es a la misma dosis que se usa en los estados hipertensivos, en las preeclampsias severas y en las eclampsias. ¿Tá? Lo que van a hacer son 4 gramos en 250 de suero fisiológico, que eso se pasa entre 20 y 30 minutos, y después son 6 gramos en 500 de suero fisiológico a pasar 1 gramo hora, que es 83 mililitros hora. Muchas veces hay como una discusión con los neonatólogos del uso del sulfato de magnesio. Está escrito en todas las guías, es una indicación por parte de ginecología, y nosotros deberíamos hacerlo siempre. A veces pasa que según el centro el neonatólogo pide que no se haga porque ellos tienen dificultades para manejar la magnesemia después de recién nacido. Nada, es una discusión que si empiezan a venir al hospital en algún momento la pueden llegar a ver, pero es por eso. Indicación formal tienen y siempre deberían recibir los menores de 32 semanas. ¿Ah? Y después nos pasa la rotura de membranas en los embarazos entre las 20 y 24 semanas. Yo hoy les hablé de que cuando llegamos a las 24 semanas estamos empezando a hablar de lo que es un embarazo viable. ¿Tá? Entre las 20 y 24 semanas, nosotros ya sabemos que si nace en ese momento no hay buenos resultados. No sobreviven generalmente. Producto de que tienen un bajo peso y que además son recontra inmaduros. Entonces, en esas pacientes, nosotros deberíamos informarle de los riesgos a la paciente, pero tenemos que hacer lo que ella quiere. Entonces, si la mujer se niega a interrumpir el embarazo, está en todo su derecho. Vamos a empezar el tratamiento y esperamos, y si llega a las 24 semanas nos planteamos hacer la maduración pulmonar. Antes ya sabemos que no hay alvéolos donde poder reclutar la formación de surfactante, entonces no tiene sentido indicarlo. Y lo otro que puede pasar es que la mujer elija la interrupción del embarazo. También está perfecto, porque sabemos que el pronóstico de ese embarazo es pésimo. ¿Tá? Entonces, es una discusión que hay que tener con ella, que a veces le puede llevar 1 día o 2 tomar la decisión, porque no es una decisión fácil, pero sepan que hay que plantearle la interrupción. ¿Bien? ¿Les quedó claro cómo es el manejo de la rotura prematura de membranas? Sí. Perfecto. Vamos a hablar ahora de la complicación que es la coriomielitis, que es la infección ovular. ¿Tá?
Entonces, ¿qué es la infección ovular en sí? Es la inflamación aguda de las membranas ovulares, que se da en el contexto de una infección. Generalmente bacteriana y ascendente porque viene desde la vagina. ¿Tá? Y eso va a infectar lo que es el contenido de la cavidad amniótica que involucra al feto, al cordón y al líquido amniótico. Tiene una prevalencia de un 1% y los riesgos a nivel materno son el de sepsis, el de que tenga alteraciones respiratorias en la madre, que tenga una hemorragia posparto. Sabemos que las embarazadas que tienen una coriamnitis tienen mucho más riesgo de hemorragia posparto, de ingreso a CTI, de histerectomía y de muerte. ¿Tá? Y a nivel fetal, tienen un APGAR más bajo, tienen mucho mayor riesgo de una sepsis precoz, de hemorragias intracraneales y de alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, recontra importante hacer bien este diagnóstico, ¿tá? Y actuar en consecuencia cuando nosotros sospechamos que hay una coria. Y para eso hay elementos clínicos y paraclínicos que nos van a guiar. Uno es la presencia de fiebre materna, ¿tá? Una temperatura axilar mayor a 37,8, ya en una rotura prematura de membranas es un elemento de alarma muy importante. Y después lo otro que vamos a buscar son otros elementos clínicos, que eran todos los que nosotros controlábamos todos los días al pasar visita en la rotura prematura de membranas, que es la taquicardia materna mayor a 100, la taquicardia fetal mayor a 160, frente a algún elemento clínico, como puede ser la irritabilidad uterina o la sensibilidad uterina o la taquicardia materna fetal, pedir paraclínica, y entonces la leucocitosis mayor a 15.000 también me orienta a que puede estar empeorando, y después la fetidez en el líquido amniótico. ¿Ah? Ahora, ojo con las pacientes que tienen una rotura prematura de membranas y yo las estoy madurando, porque ya sabemos que los corticoides tienen como un efecto secundario un aumento de la leucocitosis. Entonces, la leucocitosis sola, sin fiebre, sin sensibilidad, sin irritabilidad, sin taquicardia materno-fetal, no me sirve para hacer diagnóstico de coriamnitis si la estoy madurando. ¿Ah? Tiene que ser como un conjunto de cosas que yo voy encontrando y que me orientan. Muchas veces puede pasar de que tenga un elemento y nada más, entonces mantenemos una conducta expectante y esperamos a ver si agrega algo más. ¿Tá? Sobre todo porque cuando nosotros hacemos diagnóstico de coriamnitis tiene indicación de finalización del embarazo ya. Entonces, si es un embarazo de pretérmino, vos le estás sellando el pronóstico a ese feto. Entonces, tenés que estar muy seguro de ese diagnóstico para hacerlo. Bien, en cuanto a los gérmenes, generalmente se habla de que son infecciones polimicrobianas, ¿tá? Que participa más de un germen. Van a ver que pueden haber distintos, generalmente están los que son el estreptococo grupo E, siempre está, los negativos, pero sobre todo en los que son menores de 32 semanas aparecen el ureaplasma uralíticum, el Mycoplasma omnis y la Rhodiola vaginalis. ¿Tá? Todos esos, por esa razón nosotros le ponemos la citromicina al menor de 32 semanas. ¿Tá? Y que tenganlos en cuenta. De la paraclínica, ¿qué van a pedir? Bueno, el hemograma, porque me va a permitir ver la leucocitosis, ¿sabes? Que es esa predominio de neutrófilos. Lo otro que puede llegar a aparecer es que las plaquetas pueden aumentar como reactante de fase aguda. La PCR también puede estar aumentada, y si yo estoy planteando que esta paciente tiene una coriamnitis, deberíamos sacarle hemocultivos. En 2 oportunidades, idealmente si justo la agarro que está en un episodio de hipertermia, es ideal porque es el momento en el cual tiene más rendimiento el hemocultivo. Sepan que el hemocultivo en realidad es un estudio que tiene bastante poca sensibilidad para el diagnóstico. Nosotros lo hacemos y muchas veces da negativo y sin embargo tiene una bacteria de la paciente. Y después está el capítulo de la amniocentesis, ¿tá? Que eso te puede servir en las pacientes en las cuales vos tenés una sospecha clínica de que eso puede ser una corio, pero no estás del todo convencida. Entonces ahí la amniocentesis puede ser un elemento que te ayude a tomar la decisión. Lo que se hace es, nada, se introduce una aguja en la cavidad amniótica, con una punción transparental abdominal, guiada por ecografía, y se toma una muestra de líquido amniótico. ¿Ah? Entonces, si nosotros sabemos que la glucosa está disminuida, ¿por qué va a hacer eso? Porque hay una bacteria que la está consumiendo. Entonces, eso es un elemento de infección. ¿Ah? Si encontramos leucocitosis en el líquido amniótico, también es un elemento de infección. El líquido amniótico generalmente no tiene leucocitos. ¿Ah? Y lo otro es buscar citoquinas que estén aumentadas, que me hablan de un componente inflamatorio. ¿Tá? Después lo otro que se puede hacer es cultivar el líquido amniótico y ver si desarrolló bacterias, y ya está, tengo ahí el diagnóstico. Y después lo otro que yo les hablaba es el perfil físico. El perfil físico es una ecografía que lo que hace es mirar durante 20-30 minutos los movimientos del feto. ¿Tá? Un elemento clínico precoz de infección fetal es que disminuyen los movimientos fetales, pero a su vez
disminuye lo que son los movimientos respiratorios fetales. Por más que el feto no respira dentro de la cavidad amniótica, porque se está nutriendo por el cordón, tienen movimientos respiratorios y deglutorios. Son como reflejos. Cuando esos movimientos están ausentes, ojo que podemos estar frente a una infección ovular. Y siempre que nosotros hacemos diagnóstico de una coriamnionitis, hay que pedir valoración de la función renal, de la función hepática, de la crasis y una gasometría venosa. ¿Por qué? Porque esa paciente tiene muchísimo riesgo de tener una sepsis y por lo tanto afectación de otros órganos y otros sistemas. Del tratamiento, lo principal es que vamos a tener que interrumpir este embarazo. Yo ya sé dónde está el foco de infección, está dentro de la cavidad amniótica y yo tengo que sacar el foco, por decirlo medio básico. Y lo otro es que vamos a empezar el tratamiento antibiótico. Entonces, ¿cómo van a empezar el tratamiento antibiótico? Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de coriamnionitis, se hace en base a ampicilina surlobactam, 3 gramos intravenoso cada 6 horas, asociado a clindamicina, 600 miligramos intravenoso cada 6 horas. Eso es de ahí hasta el nacimiento, y después del nacimiento es discutible cuánto tiempo le vamos a dejar. Y lo otro es inducir el trabajo de parto. Una de las cosas que tenemos que cuidar durante el trabajo de parto es que la mujer no tenga fiebre, porque si tiene fiebre, eso puede generar una hipertermia fetal y es asociado a peores resultados. Entonces, estar atentos al control de la temperatura y si tenemos la temperatura mayor a 37,8, hacerle antitérmicos como de repente la dipirona para bajar la temperatura. Idealmente se prefiere que la vía de nacimiento sea el parto vaginal. Dentro de lo posible. Si estoy hablando de una vía cesárea, no le puedo hacer un parto vaginal. Pero si pudiera hacer un nacimiento por parto vaginal, lo intento. Entonces, si se puede, tiene generalmente hablamos de 12 horas. Más de eso, si no nació una coriamnionitis en menos de 12 horas, lo finalizamos por cesárea. ¿Por qué no preferimos la cesárea? Porque una cosa es que la mujer tenga un parto vaginal y expulse el foco infeccioso, y otra cosa es que yo haga una incisión en el abdomen y contamine todo el contenido intraabdominal con esa infección. Entonces, cuando se hace una cesárea, en esas condiciones hay que tener mucho cuidado de intentar disminuir lo máximo posible la contaminación de los otros órganos intraabdominales. ¿Bien? En cuanto al tiempo, van a leer por ahí que en algunas guías te plantean que por 24 horas, por 48 horas, algunas siguen 15 días. Personalmente creo que 48 horas es muy poco para hacerle un tratamiento antibiótico a una coriamnionitis y yo se los dejo más días. Pero no está del todo claro cuál es la indicación en cuanto a días post-nacimiento. Después, de la profilaxis, siempre la vimos en primaria, secundaria y terciaria. Primaria es intentar evitar de que pase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar los factores de riesgo y modificar los que sean modificables. Y en eso, la herramienta más importante que tiene el ginecólogo es la consulta preconcepcional. ¿Por qué? Porque a mí me permite conocer a la paciente y determinar, bueno, yo que sé, es una tabaquista, dejemos de fumar. Tiene una desnutrición, vamos a mejorar esa desnutrición. Tiene una infección genital baja, vamos a tratar esa infección genital baja antes de que se embarace. Después lo otro es el control del embarazo. ¿Por qué? Porque también voy a buscar factores de riesgo en cada control y actuar en consecuencia. Si encuentro una infección genital en el control del embarazo, lo voy a tratar. ¿Por qué? Para evitar esto. Después la profilaxis secundaria, que es que yo la diagnostiqué a tiempo, que no pase que esta mujer tiene una rotura de membrana y esté una semana en la casa. Entonces, para eso yo tengo que educar a la paciente. Y otra vez, el control del embarazo es muy importante. Yo le enseño cuáles son los síntomas de alarma obstétrica y por cuáles va a consultar. Entonces, si yo ya le enseño a la paciente de que frente a la pérdida de líquido tiene que consultar en forma inmediata, la señora cuando pierde líquido viene enseguida a la puerta, la valoramos, vamos a hacer un diagnóstico e iniciar un tratamiento. Y la terciaria es un poco el ingreso, el tratamiento antibiótico, la inducción de la maduración pulmonar fetal y la interrupción a las 34 semanas. ¿Por qué? Porque yo quiero tratar de evitar la complicación. Una vez que me surge la complicación, la interrupción del embarazo. ¿Está? ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo tengo una duda con respecto a eso, porque leí en la guía del MSP que se le daba progesterona micronizada o algo así, si no me equivoco, a partir de las 16-20 semanas hasta las 36. No sé si está bien. Pero el antecedente de rotura prematura de membranas, no. Lo que tiene riesgo de parto prematuro. Ah, está. Pero por RPM no, por rotura. Y lo que pasa es que si vos me vas a hablar de prematurez por una rotura prematura de membranas,
y lo inducimos nosotros a las 34 semanas, fue una prematura iatrogénica. ¿Entendés? No tendría mucho sentido ponerle progesterona a esa paciente. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Gracias. ¿El resto, alguna duda? ¿Algo que no les quedara claro? ¿Algo que hayan leído, que no entendieran? ¿No? Yo tengo tengo una pregunta. Ah, está adelante. Dale, Franco. No, dale, yo fui Leo. No, capaz que ya lo dijiste, pero ¿cómo se induce el parto? La inducción del trabajo de parto, eso va a ser una clase igual que vamos a tener. Nosotros tenemos, hay dos formas de inducción, en realidad depende de la maduración cervical. El cuello, nada, si ustedes se lo imaginan, para que esté maduro nosotros decimos que tiene que estar acortado, que tiene que estar reblandecido, que tiene que estar más centrovaginal y permeable. ¿Ah? Para eso hay un score que se desarrolló, que es el score de Billon. Cuando nosotros tenemos un cuello maduro, nosotros deberíamos hacer cosas para madurar el cuello. Y para eso tenemos métodos mecánicos y farmacológicos. Dentro de los métodos mecánicos está lo que es la maniobra de Hamilton, que es el decolamiento de membranas, que lo que se hace es, mediante el tacto, se introduce un dedo en el cuello uterino y se busca separar las membranas de lo que es el segmento uterino. ¿Ah? Eso se hace a partir de las 39 semanas y el mecanismo teórico por el cual funciona es que cuando vos estimulás el cuello, estimulás la liberación de prostaglandinas y eso generaría la maduración cervical y podríamos empezar con contracciones. ¿Ah? Otra forma que no se recomienda mucho es la rotura artificial de membranas. ¿Ah? No está del todo claro de que eso actúe, sería el mismo mecanismo, liberación de prostaglandinas, pero no está del todo claro de que sea tan efectiva y generalmente las pacientes lo refieren como mucho más incómodo. Y después, la tercera forma mecánica de hacerlo es mediante la colocación de un dispositivo, que nosotros en nuestro caso usamos una sonda Foley porque es mucho más barato, pero en realidad hay dispositivos que están diseñados específicamente para eso, que se colocan, la sonda Foley es como la sonda urinaria, ¿tá? Es como un tubito de látex que vos lo colocás adentro del canal cervical y lo insuflás con suero fisiológico. Entonces eso queda como una pelota sobre el orificio cervical interno y hace presión sobre el orificio cervical interno. Mismo mecanismo que la maniobra de Hamilton, estoy buscando que eso libere prostaglandinas para que se madure el cuello. Dentro de los métodos farmacológicos, lo que tenemos son la dinoprostona y el misoprostol, ¿tá? Que son análogos de las prostaglandinas. El misoprostol está contraindicado en cualquier paciente que tenga el antecedente de una cirugía a nivel uterino, ¿tá? Una miomectomía necesaria, ya no lo puedes usar. Misma función es que las prostaglandinas generen la liberación, que logren madurar el cuello. Lo podemos usar por vía oral, intravaginal, yugal, es independiente de la forma de lo que quieras usar, pero es una forma de inducir el trabajo de parto. Y después está la dinoprostona, que es otro análogo, que lo que tiene de ventaja, en realidad, es que es un dispositivo que es como si fuera una telita muy parecido a un tampón, pero mucho más fino, que vos lo colocás intravaginal. Y eso va liberando la dosis de a poco, y en el caso de que la paciente me agregara una polisistolía, que es más de 6 contracciones en 10 minutos, yo lo puedo retirar y entonces saco el efecto del fármaco enseguida. ¿Tá? Lo que tiene contra la dinoprostona es que requiere una cadena de frío, porque si no está con la cadena de frío pierde la efectividad, entonces hace que no sea tan cómodo de tener en todos lados. Y después tenemos lo que es la inducción con oxitocina, que la oxitocina es el análogo de la hormona oxitocina que está en la mujer. ¿Tá? Que lo que nosotros hacemos es darle esa hormona, podés hacerlo en protocolos de bajas dosis o de altas dosis, nosotros usamos de bajas dosis porque es más seguro, y va buscando la mínima dosis necesaria, pero efectiva, para provocarle de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. ¿Tá? Esos son los métodos para inducción del trabajo de parto. Igual los vamos a ver en la clase después. Bárbaro, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene una duda? Tengo una duda. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede pasar después de que comenzó la pérdida de líquido amniótico hasta el nacimiento? ¿Cuánto puede resistir el feto? Depende a qué gestación me estés hablando. No, pensando en un término.
Y en el término fue lo que dijimos, si nosotros después de 12 a 18 horas de inducción no logré que entrara en trabajo de parto, yo ya agoté todas las herramientas para que nazca por un parto vaginal. ¿Y en pretérmino? Y bueno, y si me rompen las 24 semanas, la voy a llevar hasta las 34 si no tiene ninguna infección. Gracias. No es que haya un tiempo máximo. A mí el líquido amniótico, si bien tiene sus funciones y me sirve, yo no tengo un tiempo máximo. Al feto no le pasa nada por no tener líquido amniótico. Por algo nosotros podemos tener esa conducta expectante en los pretérminos. A mí lo que me va a guiar es si tengo algún elemento de infección o no, y en la inducción del trabajo de parto, en qué momento yo agoté todos los recursos que tengo para lograr un parto vaginal. Claro. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Cuando la paciente tiene entre 32 y 34 semanas y tiene la rotura prematura membrana, y yo después le doy tipo corticoides durante 48 horas, ahí yo no, de todas formas no le hago una amniocentesis para valorar la madurez pulmonar, no fetal. O sea, por el hecho que la amniocentesis no es bastante invasivo. No, es que no está indicado. Generalmente nosotros no buscamos confirmar la madurez fetal. Sabemos que después que le hicimos el ciclo de corticoides ya lo logramos. Ya mejoró igual. Es más, aunque tú no llegues a hacerle las 4 dosis, ya sabemos que a partir de la segunda dosis los resultados para neonatales son mucho mejores. Está, gracias. Tengo otra pregunta. En la guía de SEGO hablaba de diferentes métodos que uno puede tomar, ¿no? O sea, que puede hacer para, como voy a decir hacia lo bruto, tipo taponear donde no está la pérdida. Eso se hace acá. Que hablaba de, por ejemplo, formar un coágulo de fibrina y todas esas cosas. Bueno, esos son como casos muy particulares. Era lo que yo les hablaba, las roturas prematuras antes de las 27 semanas, la secuencia Potter, las alteraciones que puede tener a nivel fetal. Ahí hay toda una línea de investigación de que se podría hacer algo de medicina intervencionista, como de cirugía intraútero, y ponerle parches a las membranas a ver si mejora el resultado. Son como casos muy extremos de investigación, que no está del todo claro todavía. Riesgo-beneficio. Son como líneas de trabajo todavía. Claro, y lo mismo que reponer el líquido, ¿no? Porque también mencionaba algo de que se podía inyectar 200 mililitros o algo así. Podrías en realidad inyectar este suero fisiológico y ver si no le mejorás el pronóstico. ¿Demostrado? No está. Es una teoría. Claro. Un poco ponerse a experimentar con un ser humano. Lo querés hacer para un beneficio, pero también es como medio probando a ver si sale bien o no. Medio discutido. Necesitas tener un comité de ética a favor ahí. Entonces, en el caso de que sea un pretérmino y, como vos decías, está teniendo pérdida de líquido, si lo podés aguantar hasta las 34 semanas, mejor, por más que el feto, o sea, que no tenga líquido, no le va a hacer nada. No es que no le va a hacer nada. A ver, es lo que yo les digo. Menor a 27 semanas el riesgo de que me haga una secuencia Potter es alto, muy alto. Y tiene muchísimas complicaciones al nacimiento. De todas formas, yo ya sé que las complicaciones de hacer nacer en 25 semanas son mayores. Claro. Una balanza. Yo pongo riesgo de prematurez con riesgo de las complicaciones que puede tener. Igual estas pacientes, cuando ingresan, nosotros generalmente lo que les decimos es los primeros 2 días que seguro estén en reposo absoluto, y después las empezamos a dejar levantarse para ir al baño. No es que salgan a caminar por el patio, pero por lo menos las dejamos ancladas a la cama. Lo que se ha visto es que el feto sigue generando el líquido amniótico, ya a esa edad gestacional, el líquido amniótico está formado casi enteramente por la orina fetal. Entonces, el riñón del feto funciona. Entonces sigue generando. La ausencia de líquido es rara. Generalmente, para que un feto tenga una anhidramia, esa ausencia de líquido, tiene que haber alguna malformación renal. No es por la rotura de membranas. Sino generalmente siempre hay algo de líquido. No es que se queda sin nada absolutamente. No, algo queda. Y va generando, y va perdiendo, y va generando, y va perdiendo. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿podrías pasarnos la presentación? Yo la voy a subir. ¿No es molestia? Así la tienen ahí todos, junto con el material. Yo tengo una duda. Sí. Cuando dijiste sobre las profilaxis con penicilina
cristalina para el estricto grupo B. Era cuando te daba positivo el exudado, si tuvo una infección urinaria la madre en el embarazo, y cuál otra, había un par más, que no me acuerdo. Las indicaciones para el estreptococo B son que sea un pretérmino, que tenga un exudado positivo a estreptococo grupo B, que haya tenido una infección urinaria a estreptococo grupo B durante el embarazo, que tenga una rotura prematura de membranas de mayor a 18 horas, que tenga fiebre durante el trabajo de parto, sin que vos pienses que eso es un acorio, o sea, solo fiebre y nada más, y que tenga el antecedente de un recién nacido con una sepsis a estreptococo grupo B. Gracias. De nada. ¿Alguna otra Yo duda? tengo una más, perdón. Sí, dale. Porque acá en Uruguay se considera que es una rotura prematura de membranas prolongada a partir de las 18 horas, ¿no? Porque en el libro a veces dice mayor de 24, pero... Es una discusión que hay entre 12 y 18 horas con los neonatólogos. Está. Okay. A los efectos, a lo que a mí me importa que ustedes sepan, es que a partir de las 18 horas llevaría indicación de hacerle profilaxis para estreptococo grupo B. Después no me cambia mucho más. Ponle si me llega una paciente que 37 semanas, ¿no? Y me dice, estoy poniendo líquido hace 2 días. La mujer no consultó antes. Yo ya sé que tiene más de 18 horas de rotura, pero igual le voy a inducir el trabajo de parto. Porque no empezó sola, a esa le voy a ofrecer enseguida, empezar con la oxitocina, y de repente tengo 12, 18 horas de trabajo de parto por delante. A esa paciente yo le hago la quimioprofilaxis, ¿entendés? Claro, sí. No siempre llegan enseguida de que rompen membranas, muchas veces pueden demorar. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Está. ¿Con qué quedaron? ¿Hablaron con Patricia al final de cuándo van a recuperar la clase de ayer? Sí, el sábado, a las 9:30. Está. Entonces mañana lo que vamos a hacer va a ser discutir casos clínicos de rotura prematura de membranas, ¿les parece? Así como que lo terminamos de cerrar el tema. Dale. Bueno, ¿Vieron en la página de la clínica que tenemos en una parte, que me estoy fijando bien para decirles dónde, así no les mando mal? Acá. ¿Te referís a Leva, profe? Sí, pero no, Aleva no. Paren que ya les comparto ahora la pantalla de vuelta y les muestro dónde está. en pregrados, profe, están los materiales del objetivo y eso, con las historias. Por eso, así ya les muestro ahora. Acá. Bien. Ustedes ven acá, cuando venimos acá a docencia, pregrado, teóricos, vieron que tenemos un montón de material. ¿Ah? Por acá abajo, en algún lugar, empieza a aparecer acá. Y a objetivos docentes de rotura prematura de membranas. ¿Ah? Acá van a ver cuáles son los objetivos del aprendizaje, como una guía de contenidos, más que nada, y después la autoevaluación. Algunas preguntas para que ustedes se contesten a ver si les quedaron claros los conceptos, y después tenemos una historia clínica como punto de partida de discusión. Hay más de una. ¿Está? Fíjense eso. Perdón. Sí. Ahora que traes eso a la mesa, te hago una consulta. ¿Viste que ahí arriba en la primera dice precoz, oportuna y tardía? ¿Eso se tiene en cuenta actualmente? ¿Qué cosa, perdón? Sobre las definiciones de rotura prematura de membrana. Definir sobre... En la clínica no necesitamos, pero está. Está, porque me generó un poco de confusión cuando lo quise armar. No, en la clínica generalmente no lo usamos tanto. Nada más si es una rotura prematura o no. ¿Está? Gracias. Y en base a eso mañana lo discutimos. ¿Les parece? Sí. Dale. Mañana, déjenme pensar un segundo porque hay una cesárea de sala. Vamos a hacerlo medio temprano mañana. ¿Está? Tipo 8:30. ¿Está? Dale. Y lo que sí les voy a pasar otro link, mañana se los paso tipo, no sé, 10 minutos antes de la clase, porque lo voy a generar por una cuenta aparte,
porque esta sala que es como con tiempo indefinido, lo tenemos solo algunos días en la clínica y mañana no es día en la clínica. ¿Está? Bárbaro. Dale, bárbaro. Los 9 se los mando 10 minutos antes. ¿Está? Perfecto, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chau, chau.